Muy bien, vamos a presentar a los invitados de hoy. Vamos a hablar de la economía en el mundo y nuevas constelaciones en el universo. Algo va a salir de eso. Bueno, muy bien. Los voy a presentar por orden de debutancia en el piso de Bóteros. Y primero, un economista, Adriano Mandolesi, que debuta en el programa de hoy. Luego del CESIAC, de este organismo que mide el consumo de los rosarinos, es Juan Marcos Aviano. Segunda o tercera vez también. Y un abonado de la casa que lo molestamos cada rato, el amigo y colega Leo Richardino con nosotros. Muy bien. Gracias por venir. Quiero conocer a la gente de la tribuna, esa vocecita que tiene. Esa ahí. voz finita. Eso sí. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Lo conoces, lo conoces. Gracias, Adriano, por venir. Sí. Gracias. Debutando aquí en Bóteros. Sí, primera vez. ¿Claustrofobia? No, bien. Tranquilo. Tranquilo. Empieza mal, pero termina bien. Termina bien. Gracias, Leo, por venir. No, gracias por la invitación. Es siempre un gusto que esté con nosotros charlando. Gracias, Juan. No, gracias a vos. Gracias a todos por venir. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que nos pasa, de lo que nos preocupa a todos, lo que nos tiene atentos. ¿El básquet será lo mismo sin Manu? ¿Viste? Eso es la gran pregunta, ¿no? Que nos estamos pasando. No, bueno, vamos a hablar de la economía, de la actualidad. Bueno, igualmente, ¿qué argentino que es Manu, no? Es como Messi con más pasión y Maradona sin los vicios. ¿Viste? Una cosa así, ¿eh? Logró un equilibrio interesante. Sí, la verdad que sí. Deberíamos lograrlo nosotros también, ¿no? Nos representa de la mejor manera posible, Claro. aunque Argentina también es Maradona. También es Maradona. Somos también muy es Messi, Maradona. también Y es también es Messi. Messi. Bueno, vamos a ver un video, ¿les parece? Perfecto. Que tiene que ver con esto, con cómo somos. A ver, vamos a verlo. Y Argentina entró en recesión económica y sufre la peor caída en los últimos 10 años. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados. Porque todos sabemos que al gastar más de lo que tenemos, dependemos del crédito internacional. El dólar escaló 48 centavos y marcó un nuevo récord. En la Argentina aumenta el precio de las naftas y aumenta todo. Una gran noticia para la Argentina en materia de carnes. Si la gente tiene menor poder adquisitivo, cae el consumo y al caer el consumo cae el producto porque no tiene a quién venderlo. A partir de lo que decías antes, no creemos que estemos ante un fracaso económico, ni mucho menos. Y no hay otro camino. Este es el único camino. ¿No hay posibilidad de terminar como el 2001? No, ninguna posibilidad. ¿Default? Ninguna. Mírame. Te miro a los ojos. ¿No hay posibilidad de default? Ninguna posibilidad. Ay, esa carita de Fantino como diciendo no sé qué esperar. Pero bueno, yo le diría a Duhovne, a los funcionarios del gobierno, a los colegas, amigos que por ahí le tiran centro a los políticos en Buenos Aires del gobierno nacional, que no digan que no va a haber default. Mientras más se dice que no va a haber default, yo me empiezo a preocupar. Claro. Cada vez que dicen que no va a haber algo, y muchas veces seguido, yo me preocupo. ¿Nos empezamos a preocupar? Y te está hablando Dualdi, que dijo el que puso dólares tendrá dólares, ¿te acordás? Bueno, está hablando otra vez él. Recién charlábamos afuera un poco de cámara y yo decía, el default no se anuncia antes. Cuando vos no vas a poder levantar un cheque, no decís 15 días antes, che, no voy a poder levantar este cheque. Ese día te preocupás y decís, no puedo, no llego a levantarlo y ahí viene el default. En la economía del país pasa más o menos lo mismo. No hay un escenario hoy de default, pero si este es el camino, evidentemente termina en un default. Que a esta altura, digamos, tampoco es un escenario de decir es una cosa de terror. No es bueno, evidentemente, pero el terror lo estamos pasando en estos momentos. Pero te empezás a preocupar en serio, ¿viste? Cuando ves la palabra default, la palabra de fin de año. Yo hace mucho que estoy preocupado. Estos últimos días, mirá lo que fue esta semana. Sí. Yo, lo que antes me preocupaba, me empezó a preocupar en serio. Me estoy empezando a tomar en serio el quilombo. Sí, de todas formas es importante aclarar que se despeja un poco el panorama de cesación de pago, de default, por los próximos años con el anuncio de esta semana, ¿no? El miércoles Macri anunció que la plata, el fondo la va a poner en caso y adelantar los desembolsos en caso que se necesite, así que eso despeja, al menos hasta el 2020, un escenario de Tenía ese default. Objetivo eso. Exactamente. ¿Vos pensás que lo va a lograr el objetivo? Por lo menos recuperar la confianza en los mercados internacionales para poder estabilizar pensando en los próximos 2 años. Ahí la verdad que el consumidor en lo chiquito, en lo cotidiano, en la diaria, se maneja de la misma manera que una empresa en términos más macro y en términos generales, o como puede ser un Estado. Y tiene que ver con la confianza. Y lo que se está viendo en los últimos tiempos, y te diría en los últimos 8 o 9 meses, es la caída de la confianza del consumidor. Y eso te genera un parate total. Porque vos con lo que decís,
Si la heladera te está empezando a fallar, ¿vas a irte a comprar una nueva en cuotas o vas a buscar al reparador del barrio que te venga a ver si la heladera puede tirar un año o 2 años más? Estamos en esa situación. El clima en el que estamos viviendo, en donde a lo mejor se habla del aumento del dólar, cuando en realidad el aumento del dólar le interesa a 10.000 argentinos de los 40 y pico que vivimos, y en realidad aumento del dólar significa devaluación, significa inflación. Claro. Y ahí está la cuestión. Es importante del lo que marca Marcos, porque el dólar es un precio más de la economía. Y en definitiva, cuando hay volatilidad o movimientos del tipo de cambio, lo que se genera es incertidumbre respecto a la toma de decisión de los agentes económicos. Juan, medís consumo, medís precios, ¿no? Que es muy interesante para quienes están mirando. ¿Qué está descontrolado? ¿Viste? Porque a veces uno cree que lo que está descontrolado es la leche y la manteca cuando va al súper, porque parece que todo el tiempo cuesta llenar el changuito. Pero ¿qué es lo que está haciendo más daño en la economía de una familia? Hasta mayo era el tema de las tarifas. Tarifas, servicios públicos. Hoy continúa el tema de las tarifas y de los servicios públicos en general, pero a partir de mayo, junio y más aún en julio se vio el impacto de la devaluación. Por eso hablaba antes de que muy pocos les interesa el dólar como dólar, sino lo que importa es la devaluación y cómo eso impactó en los precios. Y los alimentos en estos últimos 3 meses han aumentado mucho. Y a su vez, eso atraviesa todos los niveles de consumo, a los que menos tienen, a los sectores medios, porque en los alimentos y en los más básicos es donde se vio el mayor aumento. O sea, para que nos demos una idea, el aceite, el precio promedio del litro y medio de aceite, la botella que más se compra, en el término de los 8 meses que van del año aumentó un 150%. El aceite, todos los derivados de la harina. Yo te pregunto, ¿qué referencia? ¿Cómo hace un precio de referencia? No existe hoy un precio de referencia No en Argentina. existe. Ganó una empresa de colectivo ahora de transporte urbano. Tiene que montar 250 unidades. ¿Qué precio de carrocería hay? ¿Cuál es el precio de la carrocería? No lo sabe. Estuve en la Ni presentación. hablar de cuánto puede pagar una sociedad un pasaje. ¿Cuánto puede cobrar un pasaje hoy para que no le hay cierren? referencia? Claro, pero uno dice, viste, que el presidente cada vez que habla dice, bueno, se lo cerraron los mercados externos, ¿no? Como que no podemos tomar más deuda. Una pregunta tonta, una pregunta simple. La única solución, Leo, es endeudarnos más. Yo cuando me voy a pedir un crédito, está bueno, vos te pedís un crédito si te va a cambiar la casa, pero siempre me da un cosquilleo pedir crédito. No es que siempre me pongo contento. Este es un país desendeudado. ¿Cómo no es? ¿Cómo Macri dice es el único? Bueno, pero es para producir, teóricamente. Pero digo, siempre una buena noticia. noticia. Era un país desendeudado. Este era un país que le había pagado al Fondo Monetario Internacional 9.500 Eso debe millones de significar dólares. Claro, no, pero el problema es que nos endeudamos para poder mantener el gasto fiscal. Que el principal problema que genera inflación, ese es un tema que hay que entenderlo. todo, Ahora, hay maneras de entenderlo, el gasto fiscal. Una manera es haciendo crecer la matriz productiva, cobrando más impuestos como se debe y demás. Y otra manera es achicar la torta, que es lo que siempre busca el neoliberalismo. Entonces, vos le perdonás, a las minas no le cobras retenciones, al otro le bajás las retenciones, al otro le suspende también. No le cobras a nadie y querés achicar el gasto público por el lado de los docentes y los jubilados. Le decimos No que hay el otra déficit manera. es gastar más de lo que te entra. Sí. ¿Por qué el lado del déficit uno no genero más del lado que no tengo para empatarlo y no bajar lo que me falta? La economía argentina presenta desequilibrios estructurales, fiscales principalmente, desde hace 50 años, no de ahora. En los últimos años lo que ha hecho el gobierno es tratar de llevar a una convergencia fiscal. El camino inicial era gradualista, con crecimiento económico. Para eso había que bajar la presión tributaria. La única forma de crecer que tiene una economía es bajar impuestos. Bueno, ahora, porque no nos presta más, no nos financia más el resto del mundo, los argentinos tenemos que vivir con los recursos que producimos. Esa es la realidad y ese es el quid de la cuestión. Como no tenemos financiamiento, no podemos emitir porque genera más inflación, a su vez, y eso retroalimenta la bola. Entonces, el camino es vivir con lo que tenemos y lograr convergencia fiscal. Pero siempre es una buena noticia acceder al crédito. Y una cosa es Por una eso, infraestructura para un crédito y otra cosa es para las rentas generales. Por ¿no? eso mismo el gobierno realizó en los últimos 2 años la mayor obra de infraestructura de la historia de Argentina, de los últimos 50 años. Acá faltan caminos, faltaban rutas. Parte de esa plata la vemos ahora. Todo parado, bueno, en los últimos meses. Por eso, hasta mayo, abril, era ese el proyecto. Era ese el programa macroeconómico que se modificó por un contexto externo. La sequía, el cambio de tasas de interés en Estados Unidos, la salida de capitales de todos los países emergentes, Turquía, Brasil, factores externos que, bueno, la inflación y el dólar están totalmente descontrolados. No, totalmente. Y además, en la Argentina, que esto también lo charlábamos antes fuera de cámara, la Argentina, el 70% de la actividad y de la economía tiene que ver con el mercado interno. Claro. O sea, tiene que ver con lo que producimos y consumimos los argentinos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que
la merma del poder adquisitivo de los consumidores por básicamente el aumento de tarifas desmedido, que había que acomodar tarifas en algunos ¿Cuánto del sectores. sueldo se te va en esos gastos fijos? Bueno, según nuestro informe, es el 73% se van en servicios, el informe de la ciudad de Rosario, y el 27% en alimentos. Cuando nosotros arrancamos a hacer este informe era 65-35. Es una canasta media de sectores medios donde claramente los servicios se llevan más que los alimentos. Los primeros 15 años se te va el sueldo, ¿viste? Eso pasa mucho. Pero, por ejemplo, esta canasta que nosotros relevamos en Rosario, que en julio fueron 32.500 pesos. Usted incluye alquiler en la canasta. Alquiler. En la ciudad de Buenos Aires, esa misma canasta cuesta 50.000 pesos. Sí, son otros ingresos. No hay lugar y en la ciudad de Mar interno. del Plata, 40.000. No hay margen para el mercado interno, con el 22%, el 20%. Bueno, pero por otro lado, lo que le falta a Argentina precisamente son dólares hoy por hoy. Hoy tenemos un desequilibrio en la balanza de pagos. Y esa falta de dólares solo se consigue con mayor aumentando la exportación. retención al campo. No, mayor exportación para poder O no exportar, viendo liquidador. bajando la presión tributaria al sector exportador. Y va a ser un momento como exportar tanto que todo derrama. Claro. No es así, para nada. Sí, Yo sí, te pregunto funciona. una cosa. De hecho, los países del Está mundo- bien ganar mercado. Ahora vamos a los países del mundo, te voy a decir esto. De hecho, ganar mercado afuera es bueno, siempre, está claro. Yo te pregunto, ¿vos tenés que para Francia es barato producir 1 litro de leche francés? Es carísimo. ¿Por qué lo hace? Porque toma una decisión política de mantener un sector productivo activo. Podía comprarle a Argentina, Neozelanda, a cualquier política lado. de Estado. Sería más barato. La Pero- política de Estado, ¿cuál es? Haceme 1 litro de leche francés, carísimo, pero yo lo voy a pagar porque voy a sostener esa economía. Porque hay pueblos que Entonces no se es el morirían. único camino. No es, son economías Argentina que ya- no está conformada para la agroexportación solamente. Eso es un país, es una porción del país. Lo demás es lo que dice él, se vive del mercado interno, que explica el 80% del empleo en la Argentina. ¿Adriano? Sí, el mercado interno explica el 80%, pero solamente va a crecer el país, va a crecer la torta si podemos exportar y aumentar la competitividad de También. todas las empresas de Argentina. También. Para eso la única forma es bajar la presión tributaria, que es la clave de todo esto que estamos el charlando. reform- es que O se sea, me- bajar las se me frenó- retenciones, el reformismo permanente se me bajar frenó un ingresos poco. brutos, Sí. bajar ingresos Pero, ¿y brutos, la minera qué sobre hace todo en con la las minera, empresas. por ejemplo? No les cobras nada. Exportaciones de litio y el gran potencial que tenemos en Pero todo lo que es producímelo acá, elaboramos una parte del litio acá. Porque Bueno, yo quiero que vos me dé empleo. dar valor Si agregado no te voy a cobrar es nada, la segunda quiero. etapa. Ah, es la bueno, segunda etapa. claro, bueno, pero para eso primero tenés que tener la ¿Sabes cuánta explotación gente primaria, ocupan los ¿no? 4 sectores más beneficiados por este modelo? Energía, minería, agroexportación y finanzas. ¿Sabes cuánto ocupan? El 9% del total de la masa. Los 4 sectores más beneficiados ocupan solo el 9% de toda la masa laboral de Argentina. Y no es, la inflación no es un fenómeno actual, no la inventó Macri, la inflación No. viene sobre todo en la última gestión de Cristina. ¿Qué diferencia, una pregunta a ver si me pava, qué diferencia hay entre la inflación kirchnerista y la inflación macrista? ¿Hay diferencias en la inflación de uno y de otro? A priori, las dos son malas. Lo que sí se puede decir que la inflación kirchnerista era una inflación más por la presión de la demanda. Es decir, los consumidores teníamos más poder adquisitivo y gastábamos. Ahora la inflación es estatal. Es por el frío. Si hay un principal responsable en la inflación que hoy tenemos es el propio ¿Estás de acuerdo, gobierno. Adriano? No, para nada. La inflación, principalmente durante el gobierno kirchnerista, era una inflación estructural que se producía por la emisión monetaria. Porque la inflación es un fenómeno monetario. Sí, en pero todo- en esa todo el emisión mundo. era para En todo el generar mundo. Y se poder generaba- adquisitivo y con ese poder adquisitivo poder hacer mover la rueda del se mercado generaba- interno, que se volvemos al generaba tema a de que pesar explica la mayor parte de la actividad. Se generaba a pesar de la distorsión de precios que existía en la economía, es decir, sin aumento de tarifas. Y la inflación que estamos viendo hoy es producto de ese sinceramiento de precios, que creo que es uno de los principales puntos de lo que estamos viendo hoy por hoy en la economía, que es el sinceramiento de precios. El sinceramiento de precios de la economía, el sinceramiento de los desequilibrios macroeconómicos, el sinceramiento de que los argentinos tenemos que entender que tenemos que vivir con los recursos que producimos y no vivir permanentemente de prestado, y el sinceramiento también institucional, que en los últimos 12 años habíamos estado gobernados por una serie de ministros que por hoy están todos siendo procesados. De Leo, hecho, ¿te parece que eso es lo que de hecho, se habla pone de- en debate? No, a ver, 100 ministros robando todo el día, 24 horas por 24, toda la semana, no pueden hacer el desfalco que hicieron las políticas públicas del gobierno Macri. Imposible. No lo pueden hacer. La corrupción hay que condenarla, perseguirla, procesarla y meter preso a quien tenga que meter preso. Ahora, no invalida un modelo económico. No por un corrupto
que integrar un gobierno hay que invalidar todo un modelo económico. Porque la verdad que la Argentina tiene una tradición contraria a lo que pasa ahora, Lisandro. Es una tradición de movilidad social, ascendente, de sectores medios muy fuertes. Es un país singular en toda América Latina. Que hay siempre. Es un lugar singular una en América tradición, Latina. como decís, Leo, que nos llevó a tener 1/3 de la población pobre. 30% de la población no en la baja. Argentina es eso baja. estructuralmente pobre. Vamos a ver. Faltan rutas. Para terminar con falta la pobreza estructural competitividad. tienen que bajar unos tipos barbudos No hay- del monte no hay con un empresas fusil acá y competitivas. demás. El tema es cómo vive el pobre. Mientras vos vas solucionando la pobreza estructural, preguntale a un pobre cómo vivía hace 5 o 6 años atrás y cómo vive un pobre ahora. Sigue siendo pobre. Ahora las oportunidades son diferentes. Y la A ver. posibilidad de changa y de hacer laburos informales es distinta. Creo que vamos a coincidir, Leo, que me parece que en la actual situación económica, precisamente los más afectados son a lo mejor la clase media y los menos afectados es la clase más baja. Por el contrario, 7 de cada 10 pesos que gasta el gobierno los destina a inversión social. Se incrementaron las asignaciones universales, se incrementaron las pensiones, los de diferentes derechos, etcétera, que tienen los sectores más vulnerables y más necesitados, todo lo que es tarifa social. Sí, invierte para que no explote. Juan, digamos. no, También. ¿hay diferencia de consumo es para poder contener. de las clases bajas a medias o se ha emparejado el tema del enfriamiento del consumo, sobre todo en supermercado, en comida? No, es en todos los sectores, pero además realmente el tema, los sectores de menores ingresos la están pasando mal. Por la changa, por siempre el la laburi- pasan mal, obviamente Sí, siempre la estructural, pasan mal. Pero estructural, exacto. Lo que sí coincido con Adriano es que la clase media ha sido la más castigada por este gobierno, al contrario de que ha sido uno de los sectores de mayor apoyo electoral para que este gobierno hoy fuera Precisamente gobernado. porque es uno de los puntos, el Pero, a ver, sinceramiento. Pero a ver, el sinceramiento es que queremos llevar el gas a pagarlo con las tarifas más caras del mundo. ¿Y para qué? Para exportar. Pero para exportar y generar divisas, sí, No, pero sí. ¿para qué? Está faltando toda la otra parte que... Para costilla poder de que no, paguemos... se a exporta las gas, pero primero hay que lograr la autosuficiencia del gas. Sí, Pero el en resumen invierno es que había tenemos que lograr ser problemas, autosuficientes. había Pero- problemas, pero este no era el caso. Bueno, La última es, sinceramente, Sí. ¿están preocupados por el diciembre en Rosario, que es una ciudad muy cerquita de los vaivenes económicos, que se calienta rápido? ¿Te preocupa, Juan, el diciembre en Rosario? Sí, pero aparte, sin querer ser fatalista y caótico... Sí, pues hagámoslo ahora para después no hablar más del tema, ¿viste? En realidad, el problema que me parece que nos enfrentamos es que el diciembre se va a adelantar y que en octubre tenemos ya cuestiones que el gobierno va a tener que resolver sobre lo que nos pasa a la mayoría de los Se argentinos, va a que adelantar es el diciembre. la preocupación. La preocupación hacia el año pasado, hacia fines del año pasado, no era el tema tarifa, hoy lo es. No era la posibilidad de perder el empleo, hoy lo es. No es la incertidumbre económica, y hoy lo es. Y eso genera todo un caldo de cultivo para que efectivamente la ebullición social Se cada aceleró, vez sea... se aceleró. Totalmente. Vos, Esperemos que el Adriano, gobierno ¿te preocupa? tome nota de esto y Por haga eso calmar. no solamente ¿Te el preocupa gobierno, diciembre? toda la clase política debe tomar nota, Pero lograr a los vos, consensos que hablamos ¿te preocupa antes. personalmente? ¿Te preocupa sí o no? Diciembre. Sí, personalmente me preocupa que se puedan acelerar el deterioro de la sociedad. Por eso creo que es necesario un yo de confianza. Yo de confianza que va a depender de los consensos políticos que se logre, de un programa integral que existe y que hay que explicarlo a lo mejor de forma más clara para Y ves el resto de la reflejos, ahora sociedad. ves que hay reflejos en eso a nivel nacional. Sí. Lo estás notando con lo que decías del adelanto del año que viene del fondo. Del fondo, exactamente. Ves que hay reflejos para evitarlo. Exactamente. A mí no, me preocupa mucho, me preocupa por la gente, no solo por el pesar económico y social, sino porque la que pierde siempre es la gente pobre. O sea, los muertos, si hay muertos en la calle, los ponen los pobres. Y me parece que hay gente del gobierno de manera irresponsable, no actuando con la responsabilidad que debería en el marco de esta situación. Y aparte, qué triste que estemos hablando de esto 2 años y 7 meses después. Cuando yo quería ver el plan Belgrano terminadito ahí, funcionando. Qué feo que estemos hablando de esto. ¿Vos viste en Buenos Aires los programas? Te van bajando la vara todo el tiempo. Ahora estamos hablando de default, de muertos, de cosas. Pero ya nos olvidamos del impuesto a las ganancias, ya claro, nos olvidamos de un montón de estaríamos cosas hablando que... del tren bala, ya tendríamos que estar hablando. Totalmente. ¿Qué va a ser? Es así. Gracias por Muchísimas venir. gracias. No hay buenas noticias, la verdad. Este es un momento difícil. Gracias por La buena noticia es un vinito con amigos y con los amores, con las parejas. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias Muchas a El gracias. Viduño, una vinería donde te escuchan, te asesoran. Ahí está Leandro, te ayudan para que disfrutes con amigos, con amores o ir en busca de ellos. Vinería El Viduño y en Mendoza y Maipú, en 424-5256. Se comunican con ellos. Gracias por venir. Gracias. Muy amables, ¿eh? Muchas gracias por venir. Un aplauso para ustedes. ¡Ay, qué interesante que estuvo!
nos peleamos un poquito, así todo entretenido, todo bastante constructivo, como la democracia, la libertad, la fraternité y solidarité. La Revolución Francesa. Ya volvemos, porque nos queda poco por delante, porque ya tenemos mucho por delante.